El 2024 está a punto de terminar. En esta edición de TVK Noticias te presentaremos las noticias más importantes acontecidas a lo largo del año. Nuestros presentadores, Edwin Segura, Sandra Ramírez y Miguel Hernández, te lo contarán a continuación. Comenzamos. Y para dar inicio con este informativo, le contaremos acerca de un hecho histórico para la Iglesia en El Salvador. Hablamos del nombramiento del nuevo obispo auxiliar, Monseñor Óscar Álvarez Orellana. La celebración se llevó a cabo en Catedral de San Salvador. La Santa Eucaristía, presidida por Monseñor José Luis Escobar Alas, arzobispo de San Salvador, y concelebrada por los obispos de la Conferencia Episcopal. Además, hacemos un agradecimiento al cardenal Gregorio Rosa Chávez por su legado durante su gestión como obispo auxiliar. Veamos las imágenes. Amadísimos hermanos y hermanas, hoy es un día especial, inmensamente grande para nosotros, porque se nos ha dado la gracia de un nuevo obispo para esta iglesia de San Salvador y para nuestra conferencia episcopal. Por eso todos estamos felices, nos congratulamos y le damos gracias a Dios. Y dado que el venerable hermano José Luis Escobar Alas, arzobispo de San Salvador en América, ha pedido a la Santa Sede que le dé un obispo auxiliar, gentilmente le concedemos esta petición. Este es un día memorable para nuestra arquidiócesis, la ordenación episcopal de nuestro querido Monseñor Óscar Álvarez Orellana, lo cual es motivo de inmensa alegría para todos y una especial bendición de Dios que a través de su santidad el Papa Francisco se nos concede. Ante todo, expreso nuestro profundo agradecimiento a nuestro querido cardenal, Monseñor Gregorio Rosa Chávez. Quiero hacer un público reconocimiento a su gran labor apostólica, pues ha servido a nuestra arquidiócesis durante todo su episcopado por más de 40 años y de la manera más generosa y abnegada, dándonos un encomiable testimonio de fidelidad. Nosotros tendremos siempre una deuda impagable con su persona, pero estamos seguros que Dios le pagará con creces todas sus bondades. Y acogemos ahora de la manera más cordial y con nuestros más calurosos parabienes a nuestro querido hermano Monseñor Óscar Álvarez Orellana como nuestro obispo auxiliar. Recibe el báculo, signo del ministerio pastoral, y cuida de todo el rebaño que el Espíritu Santo te ha encargado guardar como pastor de la Iglesia de Dios. El neoobispo es conducido a su sede para indicar su presidencia en la caridad. Ahora ya ordenado obispo, y por el don de Dios para el servicio de la Iglesia, comienzo haciendo 2 citaciones a modo de expresar mis sentimientos y con las que me identifico. Salmo 130. Señor, mi corazón no es ambicioso ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre. Segunda,
nada pedir, nada rehusar, de San Francisco de Sales. Abro comillas. Vayan, por tanto, llenas de valor a hacer aquello para lo que se les llama, pero vayan con sencillez. Si les llega desconfianza, digan a su alma, el Señor proveerá. Continuando con más información, tras recibir la ordenación episcopal, Monseñor Óscar Álvarez Orellana celebró su primera Santa Eucaristía en la capilla del Hospitalito Divina Misericordia. Acá le compartimos las imágenes. Hay tantísimo que agradecer a Dios, el don de la vida. Hemos sido hechos imagen y semejanza de Dios, de tal manera que por ser imagen y semejanza de Dios somos importantes para Dios, y siempre Él nos acompaña a lo largo de toda la historia, de nuestra historia, para revelársenos. Él se hace el encontradizo para que tengamos la oportunidad de conocerlo, de escucharlo, como ahora nos han contado los textos bíblicos que hemos escuchado. Escuchar a Dios. Si queremos todos, que estamos llamados a escuchar a Dios, ser amigos de Dios, debemos de comenzar en esa oración, de dar el paso a hablarle, que es lo que por lo general acostumbramos a hacer. Le hablamos bastante a Dios, pidiéndole tantas cosas, pero ahora nos dice también el texto que es necesario acostumbrarse a escucharlo, como lo hizo Samuel. El seguir al Señor trae grandes premios, el de la salvación, el de la paz, y nos da a nosotros, a todos los creyentes, la gran posibilidad, o más bien la oportunidad, de orar por las muchísimas necesidades del mundo. Esta semana conmemoramos el aniversario de dos grandes medios arquidiocesanos. Uno de ellos es Televisión Católica Arquidiocesana. Conozcamos un poco acerca de la historia de TVK. Televisión Católica Arquidiocesana, TVK, nació el 25 de marzo de 2014. La televisora que abarcaría dos canales de televisión, Canal 39 y 57, siendo así la única televisora católica con programación 100% religiosa en El Salvador, con el apoyo de las autoridades eclesiales, donantes y feligreses. TVK tiene como objetivo evangelizar a la población salvadoreña a través de la difusión de la palabra de Dios y los valores cristianos, anunciar con libertad el Evangelio de Jesucristo y la doctrina de la Iglesia Católica a través de los medios de comunicación audiovisuales. Es uno de los objetivos del canal, con la misión de contribuir al fortalecimiento de la fe católica a través de la formación y animación de la feligresía salvadoreña. Por otra parte, la Vicaría San Pablo VI desarrolló un Vía Lucis. La procesión del Vía Lucis Vicarial tuvo como temática la concientización sobre la vida humana, principalmente de la niñez. El recorrido inició en el sector del Calvario y culminó en la parroquia San Simón Apóstol en Zacacoyo, La Libertad. La feligresía se hizo presente para vivir ese momento de meditación de la mejor manera, entre oraciones, reflexiones y cantos. El Vía Lucis, que en latín significa Camino de la Luz, es un ejercicio piadoso que se reza de forma especial durante el tiempo de Pascua, que comienza con la celebración de la resurrección del Señor y termina 50 días después con la solemnidad de Pentecostés. Es una devoción similar al Vía Crucis, pero en cuyas estaciones se medita y celebra las apariciones de Cristo resucitado. El asesinato de tantos niños recién nacidos, recientemente otro de 5 años, y wow, la cosa es escandalosa, ¿no? Hay que decirlo porque es la noticia, ¿no? Que el niño que fue violado también de 8 meses, que murió, ha muerto. Y eso consterna, ¿no? Da mucha tristeza porque Cristo resucitado nos viene a hablar a nosotros de la vida.
Entonces, Él es el que vive, Él es la vida nuestra. Y justamente estos actos que se van sucediendo en la sociedad no pasan desapercibidos tampoco ante la presencia de Dios. Nosotros como creyentes defendemos la vida, amamos la vida, creemos en un Dios vivo. Y de esta manera también alzamos nuestra voz frente a esta sociedad, lo hacemos así a nivel vicarial, alzamos nuestra voz y rechazamos cualquier atentado contra la vida de un inocente. Máxime cuando todavía está en sus etapas iniciales de desarrollo, la niñez, por eso son infantes, no se pueden defender. Hoy nosotros de esta manera también nos unimos a la sociedad que rechaza los atentados contra la vida y lo hacemos de esta manera también, participando en este Santo Vía Lucis. Iniciamos esta emisión informándoles que El Salvador cuenta con un nuevo obispo castrense. Más información a continuación. La Iglesia Católica en El Salvador consagró el pasado sábado 20 de julio a Monseñor Reinaldo Sorto como el nuevo obispo castrense. La ordenación episcopal se realizó durante una misa solemne celebrada en Catedral Metropolitana de San Salvador, en presencia del clero, cuerpo diplomático, funcionarios, militares, policías y civiles. La ceremonia fue presidida por el nuncio apostólico, Monseñor Luigi Roberto Cona, representante del Papa en El Salvador. Durante su homilía, dirigió las siguientes palabras. Estos signos tienen que hablar con tu vida. He dicho que tú eres el signo del amor del Padre. ¿Cómo se tiene que manifestar? ¿Solamente en la liturgia, bendiciendo como un actor de cine? Esto sería un gran teatro. Lo que da sentido a los signos somos los actores. Entonces, espero que cuando tú te revistas con los ornamentos sagrados, te acuerdes que hoy tú estás para decir, sí quiero. Quiero confiarme a Cristo, sumo sacerdote. Fueron las palabras que Monseñor Cona dirigió al nuevo obispo castrense, Monseñor Reinaldo Sorto. Y te dice, como ha dicho a Pedro antes, Reinaldo, ¿me quieres tú? Y cuando tú dices, sí quiero, es como si tú dirías a Cristo, claro que sí, claro que te quiero. Y después Él te dirá, sígueme. Claro, no está escrito en el rito, pero te lo dirá. Y cuando tú lo seguirás, espero que serás siempre dispuesto a seguirlo hasta el martirio. Así será. Continuando con más información, se llevó a cabo la solemne Eucaristía de toma de posesión de Monseñor Reinaldo Sorto como obispo de la diócesis castrense. Veamos. Monseñor Reinaldo Sorto fue ordenado obispo del Ordinariato Militar de El Salvador el pasado 20 de julio en Catedral de San Salvador. Seguidamente, el domingo 21 a las 10 de la mañana, se llevó a cabo la Santa Eucaristía de toma de posesión de la diócesis, en las instalaciones del auditorium de la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios, en San Salvador. La Santa Misa fue presidida por Su Excelencia Monseñor Luigi Roberto Cona, nuncio apostólico de El Salvador, y concelebrada por Monseñor Óscar Álvarez, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de San Salvador, Monseñor Joseph, secretario de la Nunciatura Apostólica, capellanes militares y policiales. A la celebración también asistieron oficiales de la Fuerza Armada, cadetes y fieles parroquianos. El Ordinariato Militar u Obispado Castrense es una diócesis personal que pertenece al orden jerárquico de la Iglesia, es decir, uno de los modos de autoorganización de la Iglesia. Tiene a consecución de los fines de Cristo que le asignó, con la característica de que los fieles siguen perteneciendo también a las iglesias locales o diócesis donde tienen su domicilio. El objetivo es dar una mejor asistencia espiritual al personal militar y policial, la cual fue constituida como diócesis en 1986. No nos cambie, en unos momentos continuamos con más del especial TVK Noticias 2024. Gracias por seguir en la sintonía de TVK.
En este bloque continuamos con más noticias nacionales. Les traemos imágenes de cómo se vivieron las solemnes vísperas en honor al Divino Salvador del mundo y la tradicional bajada. San Salvador se vistió de gala para celebrar una de sus solemnidades más importantes, la bajada y las solemnes vísperas en honor al Divino Salvador del mundo. Desde tempranas horas, cientos de feligreses se congregaron en Catedral Metropolitana de San Salvador para participar de las ceremonias religiosas, tales como la solemne Eucaristía a las 6 de la mañana en honor a la novena del Divino Salvador del mundo, presidida por el Padre Francisco Cartagena, párroco de la catedral. Continuando con la procesión del Divino Salvador desde Catedral hasta el Calvario a las 7:30 de la mañana. Posteriormente, la procesión se dirigió a la Basílica del Sagrado Corazón a las 10:30 de la mañana, donde los obispos dieron la bienvenida a los feligreses, entre los cuales se encontraba Su Excelencia Cardenal Gregorio Rosa Chávez, Monseñor José Luis Escobar Alas, obispo de San Salvador, Monseñor Óscar Álvarez, obispo auxiliar de San Salvador, Monseñor Reinaldo Sorto, obispo castrense del Ordinariato Militar, Monseñor Luigi Roberto Cona, nuncio apostólico en El Salvador, los cuales participaron de las vísperas en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús y la procesión del Divino Salvador hacia Catedral Metropolitana, donde cientos de feligreses y religiosos los recibieron aclamando el himno al Divino Salvador del mundo. Al monumento al Divino Salvador, que poco a poco se está abriendo. Levantemos los banderines, levantemos las banderas, a ver, los pañuelos, y recibamos al Divino Salvador del mundo. ¡Un grito de júbilo! Divino Salvador del mundo. 500 años evangelizando. Jesucristo ayer, hoy y siempre. ¡Que viva el Divino Salvador del mundo! ¡Que viva el Divino Salvador del mundo! ¡Un fuerte aplauso! ¡Que viva el Divino Salvador del mundo! ¡Levantemos esas palmas! ¡Un fuerte aplauso! Esas palmas, hermanos! El momento culmen fue cuando se llevó a cabo la representación de la transfiguración del Divino Salvador al frente de la catedral, acompañada de la tradicional quema de pólvora. ¡Démosle un fuerte aplauso al Divino Salvador! Todos hemos sido testigos. A ver, levantemos nuestras banderas. Esos pañuelos. En la siguiente nota veremos cómo se vivió la Santa Misa Patronal en honor al Divino Salvador del mundo. El atrio de Catedral Metropolitana y la Plaza Gerardo Barrios en el centro histórico de San Salvador fueron la sede para la solemne fiesta patronal en honor al Divino Salvador del mundo, el pasado 6 de agosto. El encargado de presidir la Santa Misa fue Monseñor José Luis Escobar Alas, arzobispo de San Salvador, y concelebrada por los obispos de la Conferencia Episcopal de El Salvador. Durante la homilía, Monseñor Alas enfatizó sobre el significado de la transfiguración. Esta fiesta conmemora la teofanía de Dios en el Monte Tabor, es decir, la revelación de Dios, Dios que revela el señorío de su Hijo. En la escena del Evangelio de San Marcos, capítulo 9, la presencia de Moisés y Elías testifica en primer lugar que aun cuando la ley y los profetas son importantes, Cristo es la palabra de Dios en la ley, palabra de Dios en los profetas. Nos enseña además que el Señor no es un profeta como Elías o Jeremías. Ellos son los vasos y el Señor es la fuente que los llena. Este año, amadísimos hermanos y hermanas, conmemoramos los 500 años de evangelización. Nosotros, pueblo de Dios, en El Salvador, podemos confesar que el Señor ha estado con nosotros siempre, a lo largo de este tiempo, 500 años.
El Señor ha sido para nosotros el buen pastor, descrito por el salmista en el Salmo 22. Podemos decir que desde 1524, en que estas tierras fueron puestas bajo su patrocinio, el Señor puso su tienda entre nosotros y ha obrado maravillas. Su presencia se ha hecho sentir a cada instante. Ha sido Él quien ha guiado a este país por cañadas oscuras y por valles tenebrosos de nuestra historia. ¿Quién sino Él es quien ha suscitado la esperanza de días mejores para nuestro pueblo? Recordemos las proféticas palabras de Monseñor Óscar Romero, tiempo antes de la guerra civil, antes de que la guerra civil se declarara abiertamente, justo en el año 1979, nos dijo: no todo está perdido, vendrán días mejores. El Señor suscitará, inspirará orientaciones mejores para nuestro pueblo. Monseñor también agradeció por la participación y organización durante todas las actividades en honor al Divino Salvador del mundo. A la Santa Misa también asistieron sacerdotes de las diferentes diócesis del país, autoridades de gobierno, feligresía, religiosas y religiosos. Se desarrolló la Asamblea de Planificación del Plan Pastoral 2025-2029. El Seminario Mayor San José de la Montaña recibió tanto a sacerdotes y laicos, representantes de las pastorales de las diferentes parroquias de la Arquidiócesis de San Salvador el pasado martes 8 de octubre, con motivo del inicio y desarrollo de la primera jornada de la Asamblea Arquidiocesana de Planificación del Plan Pastoral 2025-2029. El primer día se inició con la etapa de inscripción. Primero se les pide su nombre de vicaría, ya sea cualquiera de las 17 vicarías, se les manda con los compañeros que tienen esos listados, se les pide su nombre, nombre de la parroquia y ya se inscriben si van a participar de esta primera jornada o de las dos, hoy y mañana, o de las 3 jornadas. Posteriormente, el padre Octavio, vicario episcopal de la pastoral, dio las palabras de introducción a la sesión. Seguidamente, Monseñor Alas se dirigió a los asistentes para animarlos y agradecer por su labor. En este contexto, Monseñor José Luis Escobar Alas, arzobispo de San Salvador, expresó que una de las novedades que incluirá el plan pastoral es el eje transversal de la pastoral del medio ambiente y de la pastoral vocacional. Bueno, cada momento es distinto, ¿verdad? Pero este nuevo plan pastoral va a tener 5 ejes transversales, 3 que ya teníamos, que son la misión, la dimensión misionera y la Eucaristía. Entonces, en ese sentido, nos vamos a mantener en la misma dirección, digamos, porque mantenemos estos ejes, si es posible, incrementándolos, acrecentando el trabajo pastoral en ellos. Pero vamos a sumar 2 más, que es el de las vocaciones. Habrá una mayor pastoral vocacional, es de desear que en cada parroquia tengamos una verdadera pastoral vocacional. Siempre hemos promovido las vocaciones, pero ahora esperamos que la promoción sea mayor. Y además vamos a tener un 5º eje transversal, que es sobre el medio ambiente, el cuidado que tenemos que tener del agua, de las plantas, de los animales, del medio ambiente. Cada vez tenemos que ser más sensibles. El Papa Francisco ha insistido sobre este tema, sobre todo con la Laudato Si, que tiene 2 partes, y nosotros también hemos aplicado
doctrina de la Iglesia. Hemos logrado la ley contra la minería a cielo abierto, pero nunca está de más seguir trabajando en favor del medio ambiente. Entonces, en ese sentido, el plan pastoral, como siempre, será un avance que va a ir más adelante de los anteriores. A lo largo de los 3 días se impartieron diferentes temas. Uno de ellos fue el marco doctrinal, la iglesia que queremos y debemos ser, impartido por el padre Gonzalo Ortega. Por su parte, Monseñor Alas fue el encargado de abordar la temática de los ejes transversales. Asimismo, se trabajó en grupos para dialogar, consensuar y concluir sobre los puntos designados para la elaboración del plan pastoral. La asamblea de planificación se desarrolló durante 3 días y durante cada jornada se contó con un objetivo concreto. Se ha estado como teniendo ese acercamiento, aparte de estas asambleas, con las diferentes parroquias. A nivel, digamos, cada parroquia ha estado trabajando con su grupo de pastoral. Bueno, el proceso del plan pastoral nuevo ha empezado desde enero, ¿verdad? El planteamiento de cómo se iba a trabajar, la consulta de la realidad intra y extra eclesial, la consulta del marco doctrinal a todas las parroquias y movimientos, y últimamente lo que se pedía para esta jornada es que el sacerdote junto con su equipo de 2 o 3 laicos pudiera trabajar en la observación del marco de la realidad y pudiera seleccionar cada equipo, es decir, cada parroquia, 5 problemas intraeclesiales y 5 problemas extraeclesiales. Eso es como lo que debió haberse trabajado hasta hoy para venir a esta jornada. ¿Cuál considera, padre, que ha sido el reto que ustedes han tenido que superar a lo largo de este proceso? Mira, después de la pandemia la gente quedó con un miedo de contagiarse. Pero es un miedo de contagiarse en la iglesia, porque la gente va al mercado, va al súper, va a la playa y no tiene miedo de contagiarse, pero viene a la iglesia y tienen miedo de contagiarse. Es una especie de virus que se nos ha metido, que hay que sacarlo. Entonces la principal dificultad es esa especie de miedo, segundo una especie de deseo de no compromiso y tercero un deseo de decir lo que tienen que hacer otros, pero sin asumir un rol concreto en la parroquia y en la diócesis. Entonces vencer la indiferencia ha sido un reto, pero creo que cuando el Espíritu de Dios desciende como en Pentecostés, los corazones cambian y eso es lo que vamos a buscar, que el Señor nos dé su Espíritu para que podamos anunciar el Evangelio con parresía, con fuerza, con gozo, pues con el poder del Evangelio. Bueno, mira, yo creo que ha sido un proceso un poco tortuoso, ha sido un proceso también que ha ido agarrando impulso poco a poco, ha costado que se vayan entusiasmando y animando las parroquias, pero en la medida en que se ha ido desarrollando el proceso, cada vez más se han ido involucrando en esta participación de la planificación y que yo creo que eso es lo más importante, que todos nos sintamos corresponsables de este plan. Sí, las veces que hemos estado reunidos con las comunidades, las asambleas que se han realizado de formación y también en nuestra parroquia con el consejo parroquial y los hermanos que han estado pues participando también a nivel arquidiocesano, pues ha sido una respuesta muy positiva, ¿verdad? Y con el mejor ánimo pues para servir y también para hacer vida pues ese plan, ¿verdad? Para que no se quede solamente como un documento, sino también que pueda llevarse a la práctica pues pastoral de cada lugar, cada circunstancia y cada ambiente es distinto, pero ahí se aplica esas líneas pastorales que nos da nuestro arzobispo, ¿verdad? El martes 8 se identificó en forma participativa cuáles son las principales urgencias y retos de la realidad extraeclesial e intraeclesial. El miércoles 9 se identificó las respuestas pastorales a los retos del marco de la realidad y de ellas se extrajo las opciones pastorales prioritarias. El jueves 10 se elaboraron los objetivos generales y específicos, se identificó los programas a ejecutar y los resultados de su ejecución.
El proyecto Semillas de Esperanza cumple su primer aniversario y son ya muchas las familias beneficiadas con este proyecto. En la diócesis de San Salvador se encuentran las comunidades de Villa Alegre, La Campanera, San Ramón, Argentina, El Granjero 1 y 2, Zaragoza y Ayahualo, entre otros. Así como también las diócesis de San Vicente y Sonsonate también se han visto beneficiados con este proyecto, dando a los niños más necesitados un aliento de esperanza que les brinde un futuro mejor. De la familia que enseña, como nos enseña ese gran modelo pedagógico que ha sido Don Bosco, que el niño tiene que sentirse amado. De nuestra parte, en nuestro compromiso a quedarse cercano, a seguir ayudando y también la aseguranza de nuestra cercanía espiritual mediante nuestra oración. Soy Monseñor Luis Roberto. Este nombre ya les dice que no soy salvadoreño, ¿verdad? ¿De dónde soy según ustedes con este nombre? Luis Roberto. ¿Soy español? ¿Argentino? ¿Mexicano? Ellos con este programa han cambiado su corazoncito, su mente, en paz, alegría y confianza en cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces estamos sembrando esas semillas en los niños y en las familias. Agradecer a todos los donantes, en primer lugar al Vaticano, que es el que nos ha apoyado para iniciar el proyecto desde la Anunciatura Apostólica junto con todas las asociaciones e Iglesia Católica en El Salvador, e invitamos de manera muy especial a todas las personas que quieran sumarse a nuestro proyecto que está beneficiando y dando alegría a tantos niños y jóvenes y familias en nuestro país. Sembrando semillas de esperanza, construyendo el futuro con amor. Súmate y cambia el futuro de El Salvador. Más información en sembrandosemillasdeesperanza.com. Enseguida volveremos con el último bloque del especial de TVK Noticias 2024. Estamos de vuelta con lo más importante del acontecer internacional. Durante su visita a Papúa Nueva Guinea, Su Santidad el Papa Francisco pronunció el siguiente mensaje: paz para las naciones y para la creación. Y continuando con el itinerario del viaje apostólico de Su Santidad, se dirigió a Dili, Timor Oriental, en donde ha sostenido encuentros tanto con los niños, adolescentes y autoridades de este país. Vamos a conocer y escuchar un poco del discurso que ha brindado. Si hay algo que Francisco puso en el centro antes incluso de convertirse en papa, fue la importancia de mirar hacia las periferias, y así, 11 años después, demuestra que este viaje es un absoluto refuerzo para estar cerca de los más olvidados. Esto no solo se intuye con el hecho de que haya visitado Papúa Nueva Guinea, el lugar más lejano en el que ha estado. También el propio Francisco habló de ello. Fue durante la misa en la capital, a la que acudieron 50.000 personas distribuidas en 2 estadios. Voi, fratelli e sorelle, che abitate questa terra così lontana dal Pacifico, forse avete l'immaginazione di essere separati dal Signore, separati dagli uomini, e questo non va, no. Voi siete uniti nello Spirito Santo, uniti nel Signore. E il Signore dice a ognuno di voi: apriti, questa è la cosa più importante, aprirci a Dio, aprirci ai fratelli, aprirci al Vangelo.
e farlo diventare la bussola della nostra vita. Después de la misa, Francisco rezó el Ángelus. Su mensaje fue claro y directo, centrándose en dos de los grandes problemas que afectan al país. Pace, pace per le nazioni e anche per il creato, no al riarmo e allo sfruttamento della casa comune, sì all'incontro tra i popoli e le culture, sì all'armonia dell'uomo con la creatura. En Papúa, la industria de la tala de árboles está arrasando el país. Se calcula que el 70% de esta práctica se hace de forma ilegal, sobrepasando incluso los derechos de propiedad de la tierra que tienen los indígenas locales. Por otro lado está la violencia entre las tribus, de la que ya habló Francisco al llegar al territorio. A esto se suma el hecho de que con el acceso libre a las armas y la evolución que han tenido en las últimas décadas, los combates tribales se hayan convertido en otro de los grandes problemas de Papúa. En febrero, por ejemplo, murieron 64 personas durante un asalto como consecuencia de estos enfrentamientos. En su discurso dirigido a las autoridades políticas de Timor Oriental, el Papa no eludió el difícil pasado del país, pero también habló con esperanza de su futuro. Entre 1975 y 1999, unas 200.000 personas murieron durante la guerra con Indonesia. Timor Oriental obtuvo oficialmente la independencia en 2002 y es uno de los países más jóvenes del mundo. Timor-Leste ha vivido los años de su pasión y de su prueba más grande. Ha sufrido. A partir de ahí el país supo resurgir, encontrando un camino de paz y apertura hacia una nueva fase que pretende ser de desarrollo, de mejoría en las condiciones de vida. Aunque el país sigue afrontando graves problemas, alta tasa de pobreza, alcoholismo, bandas callejeras y abusos a menores. De hecho, Francisco citó ese tema controvertido también en Timor Oriental, donde el Vaticano ha tomado medidas preventivas contra uno de los mayores exponentes de la iglesia local, Monseñor Carlos Felipe Ximénez Belo, quien además gozaba de una gran popularidad. Fue Nobel de la Paz porque fue una pieza clave para conseguir la paz con Indonesia. Sin embargo, llegaron acusaciones de presuntos abusos a menores en los años 80 y 90. Y no olvidemos a tantos niños y adolescentes heridos en su dignidad. Este fenómeno está aflorando en todo el mundo. Todos estamos llamados a actuar como responsabilidad para prevenir todo tipo de abuso y garantizar un crecimiento sereno a nuestros jóvenes. El 97% de la población de este país se declara católica y de hecho el Papa fue recibido en Timor Oriental con todos los honores, no solo por parte del Estado. Las calles se abarrotaron de personas que se asomaban a los márgenes para ver pasar a Francisco. El sábado en Papúa Nueva Guinea, centenares de islas, más de 800 lenguas, tantas como las etnias que componen el archipiélago papuano, fueron destacados por Francisco en su encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático. El Papa también destacó la riqueza del país en recursos naturales, sus conflictos tribales, la cuestión del estatus de la isla de Bougainville, en las vecinas Islas Salomón y en particular la vida y la cercanía a las comunidades cristianas, sus valores y compromiso. Hago votos en particular por el cese de las agresiones tribales, que desgraciadamente causan muchas víctimas, no permiten vivir en paz y obstaculizan el desarrollo. Insiste el Papa, teniendo en cuenta que la pobreza, las desigualdades y las viejas luchas entre etnias y los nuevos clanes han exacerbado el clima de violencia en el país, agravado por la mayor disponibilidad de modernas armas de fuego y un espíritu de venganza cada vez más palpable y mortífero. Por ello apelo al sentido de responsabilidad de todos para que se detenga la espiral de violencia y se emprenda decididamente el camino que conduce a una cooperación fructífera en beneficio de todos los habitantes del país.
En este contexto, el Santo Padre invitó también a crear un clima de concordia que logre encaminar la cuestión del estatus de la isla de Bougainville con una solución definitiva, evitando el resurgimiento de antiguas tensiones. Bougainville es la mayor de las islas del archipiélago de las Islas Salomón, pero administrativamente pertenece a Papúa Nueva Guinea, junto con la isla de Buka y las Islas Carteret. Francisco dirigió a los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, seminaristas y catequistas un discurso en el Santuario María Auxiliadora en Port Moresby. Hablando sobre la historia del santuario, abordó 3 aspectos del camino misionero: la valentía de empezar, la belleza de existir y la esperanza de crecer. En su discurso dijo que sigan el estilo de Dios: cercanía, compasión y ternura. Si un consagrado, un sacerdote, un obispo, un siervo, un diácono no son cercanos, no son compasivos y no son tiernos, no tienen el espíritu de Jesús. En la homilía de la misa celebrada en Dili, Francisco invitó a no tener miedo de hacerse pequeños ante Dios y los unos ante los otros. A los casi 600,000 fieles presentes en la explanada de Tacitolu, recordó que haciéndonos niños permitimos la acción de Dios en nosotros. Luego, con los jóvenes, dejó de lado el discurso que tenía preparado para ellos y mantuvo un largo diálogo sobre la familia y el amor a la patria. El Papa concluyó su visita de 3 días a Timor Oriental, instando a los jóvenes a ser protagonistas responsables y libres del futuro de su nación. Las generaciones anteriores se han sacrificado para consolidar el país y ahora corresponde a ustedes continuar la obra. Francisco exploró 3 conceptos: libertad, compromiso y fraternidad. Un joven tiene que entender que ser libre no es hacer lo que uno quiere, sino que un joven tiene responsabilidad. Y una de las responsabilidades es aprender a cuidar la casa común. Y para eso el joven tiene que comprometerse. Y una última cosa, antes de irme, es un valor que tienen que aprender: la fraternidad. Ser hermanos, no ser enemigos. Por último, a propósito de la fraternidad, el Papa dijo que las diferencias son útiles para aprender a respetarse. Sí a las diferencias, no al odio. Y concluyó con 2 consejos que repitió innumerables veces: hacer lío y respetar a los ancianos. Su Santidad el Papa Francisco concluye su viaje apostólico más largo por Asia y Oceanía.
Santidad el Papa Francisco hizo un llamado este 7 de octubre a una jornada de ayuno y oración por la paz. También el Santo Padre ha participado en las diferentes asambleas en el marco del desarrollo del sínodo. Esto y más en el ámbito internacional. A los pies de la Santísima Virgen Salus Populi Romani, el Papa Francisco eleva su súplica por la paz en el mundo. Desde su amada basílica, donde desea ser enterrado, la Basílica de Santa María la Mayor de Roma, ayer el Papa rezó el rosario por la paz junto a todos los participantes en el sínodo y numerosos fieles de la diócesis de Roma. Tú que estás dispuesta a acoger nuestros dolores, ven a socorrernos en este tiempo en que estamos oprimidos por las injusticias y devastados por las guerras. Enjuga las lágrimas sobre los rostros sufridos de cuantos lloran la muerte de sus seres queridos, de sus propios hijos. Francisco le suplicó dirigir su mirada maternal a la familia humana, que ha perdido el gozo de la paz y ha extraviado el sentido de la fraternidad, así como interceder por nuestro mundo en peligro, para que custodie la vida y rechace la guerra. Invochiamo da te, Madre, la misericordia de Dios. Te suplicamos, Madre, la misericordia de Dios. Tú que eres la Reina de la Paz, convierte los corazones de quienes alimentan el odio. Silencia el ruido de las armas que provocan la muerte, apaga la violencia que habita en el interior del hombre e inspira proyectos de paz en las decisiones de quienes gobiernan las naciones. Di pace nell'agire di chi governa le nazioni. Salus populi Romani. Son unas 150 veces las que el Papa Francisco ha ido a visitar la imagen de la Virgen Salus Populi Romani en estos años de pontificado para encomendarle viajes y operaciones médicas. Ayer el Papa Francisco estuvo para suplicarla que escuche nuestro clamor en la víspera de la jornada de oración y ayuno por la paz que ha convocado en todo el mundo para hoy, 7 de octubre. Tras la oración de la mañana, la Asamblea Sinodal saludó fraternalmente al Papa Francisco en el día de su onomástico, San Francisco de Asís. Los trabajos del viernes 4 de octubre continuaron con la presentación de los informes de las mesas lingüísticas, fruto de la conversación en el espíritu del día anterior y de la reunión que tuvieron previamente los 36 relatores de las mesas redondas. Luego, fue votada la agenda para la discusión, con la que se priorizaron las temáticas sobre las cuales los miembros de la Asamblea Sinodal realizaron intervenciones libres a lo largo del día. Jornada enteramente dedicada al intercambio en la sesión plenaria. Este martes 8 de octubre, los trabajos comenzaron con la elección de los miembros de la comisión para la redacción del documento final, el documento que recogerá los frutos del discernimiento de todo el proceso sinodal. A continuación, antes de comenzar el debate en el aula, los 5 coordinadores de las mesas lingüísticas presentaron los frutos de su trabajo sobre la parte del Instrumentum Laboris relativa al tema relaciones. Nuestra naturaleza humana está impregnada de relaciones, nos recordó la Madre Angelini. Tarde o temprano llega un momento en la vida de cada uno de nosotros en el que tenemos que elegir si nos detenemos o pasamos del otro necesitado. Es decir, elegir sí y cómo rediseñar el mundo y la cultura de la indiferencia a partir de las relaciones gratuitas. El Papa Francisco preside la Santa Misa de cierre de la 16ª Asamblea del Sínodo de los Obispos. El documento final se centra en la necesidad de promover una conversión sinodal en la Iglesia. Para eso, a nivel institucional, se pide fomentar transparencia y rendición de cuentas, que los obispos se esfuercen en escuchar más a sus fieles. Se recuerda que en la Iglesia la toma de decisiones corresponde a ellos, pero se dice que no ignoren el resultado de las consultas que hayan realizado. Se insiste en que la dimensión jerárquica de la Iglesia es esencial, pero se anima a reflexionar en cómo ésta se conjuga con la sinodalidad, como dijo Francisco en 2015 durante el 50 aniversario de la Constitución del Sínodo de Obispos. La sinodalità come dimensione costitutiva della Chiesa
ci offre la cornice interpretativa più adeguata per comprendere lo stesso ministero gerarchico. En ese sentido, se pide una revisión del Código de Derecho Canónico en clave sinodal y que a los seminaristas se les forme en sinodalidad. Por otro lado, se sugiere mayor contacto entre los propios miembros de la Iglesia, por ejemplo, que haya más relación entre distintos movimientos, congregaciones u organizaciones católicas para evitar que se encierren en sí mismas y que aprendan a apreciar la diversidad. El papel de la mujer en la Iglesia fue el más discutido de todos los 155 puntos. Se pide permitir y fomentar el acceso de la mujer a aquellos lugares de la Iglesia que estén previstos en el Código de Derecho Canónico, pero por otro lado se dice que el llamado ministerio diaconal para las mujeres es una cuestión abierta. El Papa parece dispuesto a estudiar que haya un diaconado femenino que no implique ningún tipo de ordenación. Producto del sínodo ha sido la creación de 10 grupos de estudio y otras 2 comisiones que están profundizando en algunas cuestiones que emergieron durante las asambleas. En el resumen de actividades del Papa Francisco de esta semana, se encontró el viernes pasado con los religiosos pasionistas con motivo de su 48 capítulo general. El Papa denunció los conflictos y la pobreza, las dinámicas perversas que producen divisiones entre los pueblos y el descarte de los débiles. Si nada puede sofocar en el ser humano la capacidad de amar, entonces nada está perdido. Todos, dijo el Papa, necesitan la luz del Evangelio, por lo que es necesaria una misión que llegue al mayor número posible de personas. Es necesario salir a las calles del mundo y que sea una salida eficaz que brota de la plenitud del amor a Dios y a los hombres, vivido en la vida contemplativa, en las relaciones fraternas de la comunidad y en el apoyo mutuo. Los pasionistas también deben saber anunciar la presencia del crucificado resucitado en los sufrimientos de nuestros días. Conocemos su inmensidad y devastación en la pobreza, en las guerras, en los gemidos de la creación, en las dinámicas perversas que producen divisiones entre los pueblos y el descarte de los débiles. Hagamos todo lo posible para que el dolor de nuestros hermanos no quede sin sentido y se resuelva en un derroche de humanidad y desesperación. En cambio, en la homilía de la misa conclusiva de la segunda sesión de la Asamblea Sinodal sobre la sinodalidad, el Santo Padre diseñó la imagen de una iglesia que se despoja del manto de la resignación y se ensucia las manos para servir al Señor, respondiendo al grito de los que sufren, como el de los niños esclavos. Frente a las preguntas de las mujeres y los hombres de hoy, a los retos de nuestro tiempo, a las urgencias de la evangelización y a tantas heridas que afligen a la humanidad, no podemos quedarnos sentados, aseveró. Una iglesia sentada que casi sin darse cuenta se retira de la vida y se pone a sí misma a los márgenes de la realidad. Es una iglesia que corre el riesgo de permanecer en la ceguera y acomodarse en el propio malestar. Francisco pidió al Señor que nos dé el Espíritu Santo para que no nos quedemos sentados en nuestra ceguera, en nuestra mundanidad o comodidad. Que la Iglesia escuche el grito de aquellos que desean descubrir la alegría del Evangelio y de aquellos que en cambio se han alejado. El grito silencioso de quienes son indiferentes, el grito de los que sufren, de los pobres, de los marginados, de los niños esclavos, esclavizados en tantas partes del mundo para trabajar. La voz quebrada de quienes no tienen ni siquiera la fuerza de clamar a Dios porque no tienen voz o porque se han resignado. Y es así como llegamos al final de una edición más de TVK Noticias. Agradecemos su sintonía y recuerde seguirnos en todas nuestras redes sociales para mayor información. Nos vemos en la próxima emisión el viernes a las 7 de la noche y la retransmisión sábado a las 8 de la mañana. Hasta la próxima.